¿Qué tal? Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida, sin puntos ni comas, Informa. Médicos cubanos trabajarán en regiones donde especialistas mexicanos no quieren. Además, se apoyará al gremio de nuestro país. Esto es lo que más se está hablando en este momento en todo México, en todos los rincones, y por eso es muy importante que nosotros le demos a conocer. A unas solas semanas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que se iban a contratar a 500 médicos cubanos para reforzar el sistema de salud, las reacciones no se hicieron esperar, puesto que mediante un comunicado de prensa difundido en redes sociales, los colegios, asociaciones y federaciones de médicos de México expresaron su molestia y decisión. Mire usted nada más que angelitos que en años pasados no hicieron lo suficiente para que médicos se prepararan mejor. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente esta mañana y seguimos platicando con usted. Nada más que hacían 125 preguntas en medicina y aceptaban a los que contestaban bien 123. A los que contestaban bien 122, que fallaban en 3, ya no entraban. Eso fue lo que prevaleció durante todo el periodo neoliberal. ¿Y cuál es el resultado? ¿A qué nos llevaron con esa política inhumana, antisocial, absurda? A que no tenemos médicos. No tenemos médicos generales y mucho menos tenemos médicos especialistas. Ese es el saldo de esa política corrupta que se impuso durante 36 años. Mire usted qué tan claro fue el presidente. Y creo que aquí tenemos que entender como mexicanos quiénes están en contra. ¿Usted cree que están a favor del pueblo? Esos colegios o asociaciones y federaciones de médicos de México que expresan su molestia, ¿qué han hecho para que en los lugares más apartados tengamos la oportunidad de médicos especialistas? ¿Por qué actúan de esta manera? Simple y sencillamente porque ellos no están de acuerdo, aparte de ser conservadores y corruptos, no están de acuerdo. Por ejemplo, mire usted, Andrés Manuel López Obrador precisó que el traer médicos de Cuba es porque no se tienen médicos especialistas acá en México, porque el sistema de corrupción que defendieron aquellos médicos precisamente que firman estos documentos dejó de invertir en educación pública por años, por décadas. Querían privatizar la educación. Pues imagínese usted cómo van a estar o cómo vamos a tener más médicos. Si en esos exámenes de admisión prácticamente de 23 solamente, 22 no pasaban. Una de las cosas importantes que decía el presidente, y es cierto, usted que tuvo la oportunidad de estudiar en esa época, pues no tenían cupo. O más que nada, todo se aplicaba a que no necesitábamos, a que se privatizara todo. Mire usted, debido a esta situación, se piensa en traer a los 500 médicos, pero también no antes, sino hablar con los médicos mexicanos, platicar, ver su situación, cómo están los médicos. Y eso es importante, que el presidente no trae a especialistas, porque ojo, solamente son especialistas, no médicos generales, pero sin en cambio
la oportunidad que va a dar el presidente de hablar con todos los médicos, de ver la situación, de atender las situaciones de los médicos y posteriormente, pues ya ver en los que van a venir. Vamos a ver nuevamente lo que el presidente dijo. Pues por eso ya estamos haciendo este convenio de traer 500 médicos. Ya les expliqué también, y yo creo que esto es bastante ilustrativo, y ojalá y le pregunten a los de el Teletón, estos médicos, los del Teletón con sus colectas han logrado hacer centros para atender a niñas, a niños con discapacidad, para terapias, una muy buena labor, independientemente si nos gusta, no nos gusta, de dónde vienen los recursos, es algo importantísimo, muy humano, porque hay quienes nacen con una discapacidad menor y si tienen la posibilidad de ser atendidos, pueden salir adelante. Si no tienen quien les dé una terapia, quien los atienda, esa discapacidad menor se convierte en una discapacidad grave y la mayoría de la gente no tiene recursos para eso. Bueno, a pesar de la gran labor que hacen, se quedaron sin recursos. Mire usted lo que dice el presidente precisamente, es tal vez haya médicos especialistas, pero solamente para lo privado, para aquellos que tienen la capacidad económica de pagar un médico y de ir a donde quieran, pero para la gente pobre, para la gente humilde que no tiene la posibilidad de pagar nada, ¿de dónde? O sea, es aquí la clave, que este tipo de personas o de asociaciones que se oponen es porque no les parece la gratitud. Ellos siempre estaban acostumbrados a hacer cadenas económicas con las farmacéuticas principalmente. Porque acuérdese cómo era. Eran médicos, las farmacéuticas normalmente funcionan de esta manera. Llegan, contratan casi al médico y le ofrecen las medicinas. Y el médico empieza a recomendarlo, a venderle lo que las farmacéuticas lo hacen. Entonces, a los médicos no les convenía irse a las zonas más apartadas, porque ellos preferían que venga usted o que venga la población a la ciudad. Y de esa manera viven cómodos, disfrutan lo que ganan, pero no tienen el tiempo de ir a las zonas más apartadas. Allá donde quizás cada un día, una vez al día o 2 veces al día, los autobuses llegan a esas poblaciones. Es más, hay lugares apartados que ni tienen cómo llegar en autos, que tienen que transportarse en zonas caminando. ¿Usted cree que un médico preparado, un médico de esos, van a estar ahí o van a tomarse el tiempo? Claro que no. Precisamente por eso se están oponiendo, porque ellos siempre no les gustaba la gratitud, siempre les gustaba el dinero y todo era cobrar. Las medicinas cobradas, los estudios clínicos cobrados. Por eso el presidente enfatizó que se quiere a los especialistas. Ojo, son especialistas. Y lógico, de esta manera se va a atender más a esa población marginada que tanto lo necesitamos. Yo creo que es una gran oportunidad para aquellos que tienen el dinero para pagar y que nada más se sentían parte de esa corrupción. Pues adelante, digo,
no tiene nada de malo que paguen. Pero, por ejemplo, mire usted, en el sentido, en este caso, el doctor Germán Fajardo Dolci, quien es el actual director de Facultad de Medicina de la UNAM, él dice que no hay necesidad. Eso que dice él, pues, hay que respetar su punto de vista, pero la realidad es otra en México. Vamos a escuchar nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, qué nos sigue diciendo y mencionando y por qué estas reacciones. Eso también, con todo respeto, ayuda mucho a entender el pensamiento conservador. Yo ofrezco disculpa por la manera en que respondo, pero si lo hago con mucha sutileza, no se entiende. Y tenemos que ser muy claros, porque una de las cosas que ha caracterizado al régimen de corrupción ha sido la simulación. Y como que ya es tiempo de definiciones, de hablar con claridad. ¿Cómo le llamaban a las privatizaciones? Les llamaban desincorporaciones, los eufemismos, a no llamar a las cosas por su nombre. Entonces, el caso de estos médicos, que respeto mucho, es parte de ese pensamiento conservador. Llegó a expresarse en extremo de que estaba mal que se quitaran los exámenes de admisión. Estamos hablando de asuntos polémicos. Es lo que le estaba diciendo. Quitaban los exámenes de admisión, pero no nada más eso. Siempre les ponían trabas, porque no les convenía, y esto es muy importante. Claro, el presidente fue muy claro. Y no puede ser tibio, tiene que ser claro, porque la oposición de todo se agarra. La oposición todo ve oportunidad. Pero mire usted, ¿cómo no apoyar a personas, a médicos que tienen una especialidad, que vengan a salvar vidas a México, que vengan a salvar a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus hijos? O sea, ¿no le da alegría a usted, el pueblo de México? ¿No nos da alegría el que tengamos una oportunidad de que si mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana están sufriendo, están pasando por algo, una gravedad, y tengamos la esperanza de que alguien los atienda? No por eso, si una persona normalmente está en una población alejada y va a trasladarse a 1 hora, 2 horas o 3 horas, pues en ocasiones ya no llega la persona a esos lugares. Ya no llega hasta allá, ya no llega a la ciudad. Si usted va a llegar a la ciudad donde están los médicos, donde están para atenderlo, y se tarda 2, 3 horas en llegar, imagínese usted en el trayecto del camino, pues puede perder la vida a su ser querido. Sin en cambio, si llega, además es un especialista que va a estar en las zonas más apartadas, como lo dijo el presidente. Va a estar en lo más apartado de Guerrero, de Oaxaca, de varias partes. Digo, si en la ciudad tenemos suficientes médicos y esos médicos son especialistas, pues qué bueno. Pero lo más importante aquí, lo más importante es acá. A nadie le gusta la competencia. Pero acá está la clave. Para ser mejores, tenemos que tener competencia. Puede ser
que tengamos médicos generales, pero nunca les ha preocupado buscar o especializarse en algo. ¿Por qué? Porque pues viven cómodos, porque no quieren gastar, gastar me refiero no económicamente, tal vez el tiempo, invertir el tiempo. De esa manera, por ejemplo, sabemos de los médicos cubanos que ellos se especializan y son unos de los mejores médicos del mundo. Se va a escuchar medio raro, pero fíjese usted la ironía. En el deporte, ¿por qué la Federación Mexicana de Fútbol o los equipos de fútbol traen jugadores de otros países? ¿Por qué no aplican el que aquí en México tenemos suficientes deportistas, defensas, medios, delanteros y porteros? ¿Por qué no le damos la oportunidad a que jueguen nada más los mexicanos? Se la dejo de esa manera hacia los médicos. El deporte es un juego, ayuda, se divierte, se entretiene. Pero señor, señora, en el área de la medicina, en el área de los médicos, es una vida que puede salvarse. Es una familia que puede ser feliz. Es una familia que no quiere y no queremos perder a un ser querido. ¿Por qué esos benditos conservadores no entienden o no los entienden? Deberían alegrarse el tener personas que van a salvar vidas, que van a ayudar a que se mejore más el sistema de salud. Así como ellos, los deportistas o los equipos traen a que se refuercen para verse mejor o subir de calidad el deporte. Digo, nada más es un ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero para que hagamos conciencia y no nos dejemos llevar por el amarillismo de los canales, de los radios, de las radios tradicionales y canales de televisión tradicionales, porque solamente los políticos y los medios amarillistas le van a decir a usted que se le está quitando el trabajo a los médicos mexicanos, que se le está quitando la oportunidad a los miles de médicos mexicanos. ¿Dónde están? Hágase la pregunta usted en su pueblo. ¿Tiene usted médicos especializados? ¿O ya por lo menos un médico ahí cerquita en su población, en un centro de salud? ¿O llega cada 8 días? Pero mire, hasta las chinches salen de los escondites. Cuando suceden ese tipo de oportunidades, en lugar de apoyar a lo bueno que es la salud y el pueblo mexicano, las chinches salen de sus escondites. ¿No sabía usted eso? Mire usted, vamos a ver este video de Ricky Riquín Canallín y regresamos para platicar de este tema. De la trampa con la que el gobierno está usando el dinero de tus impuestos para financiar una dictadura, un gobierno represor de otro país. El esquema es bien ingenioso, pero es todo un engaño. O sea, la trampa empieza con esta afirmación. Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país. Olvídate por un momento si estás a favor o en contra de la 4T. 2 preguntas. ¿Te hace sentido contratar 500 médicos cubanos gastando, fíjate, 140,000 pesos mensuales? 140,000 mensuales por cada uno de esos médicos. Lo que pasa es que en realidad las disque misiones médicas cubanas son una fachada para financiar la dictadura cubana. O sea, el dinero no se lo pagan a los doctores. O sea, no creas que cada doctor cubano se queda con 140,000 pesos al mes. Ese dinero que sale de tus impuestos
se lo pagan directamente al gobierno cubano. Los médicos cubanos los traen amenazados y sus familias se tienen que quedar allá en Cuba como rehenes para que no se puedan escapar. Bueno, fíjese usted, ¿con qué nos sale? Anaya, ¿cuándo vas a pagar lo que debes? ¿Cuándo vas a dar la cara? O más bien, ¿cuándo vas a ser un ejemplo para opinar? Digo, o más bien, ¿cuándo vas a hablar con las autoridades? Digo, porque hacer un video desde un lugar y opinar de la manera que tú lo estás haciendo, cualquiera lo puede hacer. ¿Cómo que vamos a apoyar a una dictadura cubana? ¿No te diste cuenta? ¿O por qué no saliste? ¿O por qué no invitaste a tus amigos? ¿O por qué no invitó a sus amigos Ricardo? Pues yo digo que es Burrín, Riquín, Canallín. Porque Burrín es más que Canallín. ¿Cómo no ver lo que hicieron los médicos cubanos cuando empezó la pandemia? Digo, sería bueno que la gente que fue atendida por ellos diera su punto de vista. Pero todo le va a echar. Imagine usted, vamos a contratar 500 médicos cubanos, es cierto. Se les tiene que pagar. Es lógico. Pero no van a ganar más que los médicos mexicanos. Va a ganar igual. Es como si nosotros dijéramos, un ejemplo claro. La gente que va a Estados Unidos a trabajar, hay algunos que se oponen también. ¿Les quitan el trabajo a los americanos, a los o a los de Estados Unidos? Hay trabajos difíciles que los mismos en Estados Unidos no quieren hacerlo. Y ahí es donde entra la mano de obra. Si tanto se opone Riquín Canallín, pues que haga una campaña. O los gobiernos anteriores, ¿por qué no hicieron nada una campaña para que hubiera especialistas en todos los rincones de México? Miren nada más para cerrar con broche de oro y lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es muy importante. Hay una apertura de 30 escuelas de medicina Benito Juárez. Está impulsando a los jóvenes de las regiones de bajos recursos para que sean médicos. O sea, no nada más está trayendo a esos 500, se está impulsando más escuelas para médicos, porque se requiere. Imagínese usted cómo vamos a tener un sistema gratuito donde no tenemos la capacidad de médicos. Por eso ellos, a esas asociaciones de médicos, a esas personas no les conviene que haya más médicos, porque no quieren, ellos quieren seguir privatizando la salud, no quieren a usted que esté sano, no quieren a la gente que no tiene los recursos, que tenga medicamentos y todo gratuito. Es muy importante que analice usted, es muy importante que no se deje llevar por esos medios amarillistas, es importante que pase usted la voz y bienvenidos los médicos que vienen a salvar vidas de tu familia, de mi familia y de mis conocidos. Bienvenidos médicos cubanos y médicos de todo el mundo que vengan a aportar su conocimiento, su talento y su sabiduría para salvar vidas, y no nada más en México, en todos los rincones del mundo, porque una vida, un ser humano, vale más para nosotros, tal vez no para esas asociaciones o para esos que están en contra, porque ellos, su Dios es el dinero. Muchas gracias. Déjanos tu opinión, ¿qué opinas de esto? Es muy importante que sepamos, tienes opiniones, déjanos saber cómo podemos mejorar las cosas, pero lo más importante es que nos ayudes a difundir, que te suscribas, que le des like y que compartas nuestro contenido para seguir avanzando, para que sea la voz sin puntos ni comas informa, seas tú el que hable, seas tú el que opina y seas tú el que estés ahí. Muchas gracias, de todo corazón deseo
que te la pases chingón. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias y hasta la próxima. Suscríbete y dale like.